Vascularización de la columna vertebral. Las vértebras están irrigadas por las ramas periósticas y centrales de las principales arterias cervicales y segmentarias y por sus ramas espinales. Las principales son de arriba hacia abajo, empezaríamos con las arterias vertebrales y cervicales ascendentes en el cuello, las arterias segmentarias del tronco, las cuales van a ser las arterias intercostales posteriores en la columna torácica, las arterias subcostales y lumbares en el abdomen y las arterias iliolumbares y sacrolaterales en la pelvis. Vamos a ver que estas ramas periósticas y centrales, aquí tenemos un claro ejemplo como de la aorta abdominal, va a dar su rama que es la arteria lumbar, la cual al principio en la cara anterolateral va a dar unas pequeñas ramas periósticas y posteriormente de aquí va a irse a dar unas ramas centrales al cuerpo vertebral. Al llegar al foramen intervertebral va a pasar por donde está el nervio espinal y se va a dividir en un ramo anterior y en un ramo posterior del conducto vertebral, los cuales van a irrigar todo el conducto vertebral con sus integrantes como son las meninges y la médula espinal, así como los nervios. Va a haber unos ramos que se van a dirigir hacia posterior, los cuales también van a formar ramas periósticas y nutricias para alimentar lo que es el arco posterior de la vértebra. Las ramas anteriores y posteriores a su vez van a dar ramas ascendentes o descendentes y van a formar múltiples anastomosis con las vértebras adyacentes. Esto es para llevar el oxígeno y los nutrientes a todas las partes de la columna vertebral y médula espinal. Una vez que ya dejaron el oxígeno y los nutrientes, tienen que regresar a la circulación sistémica por medio de las venas. Al principio las venas espinales van a formarse, van a juntarse y van a formar plexos. En lo que es el conducto vertebral van a formar un plexo venoso vertebral interno, uno va a ser posterior y el otro anterior. De la misma manera, en la periferia se va a formar un plexo venoso vertebral externo, uno posterior y otro anterior. ¿Cómo drena la médula ósea del cuerpo vertebral? Por medio de las venas basivertebrales. ¿Sí? Y así a su vez estas van a formar venas más grandes, las cuales van a terminar en los troncos comunes, en los troncos más grandes, como son la vena cava inferior para lo que es los miembros pélvicos, abdomen y tórax, y acá y lo que viene del cuello va a llegar a los ángulos venosos, también a la vena cava inferior. Eso a grosso modo sería cómo se lleva a cabo la vascularización de la columna vertebral de las vértebras típicas. Nervios de la columna vertebral. Como habíamos visto en el tema de las articulaciones sigapofisiarias, estas están inervadas por unos ramos articulares de los ramos mediales de los ramos posteriores de los nervios espinales. Es la única estructura, las articulaciones sigapofisiarias, que no van a recibir inervación de lo que es los ramos meningios recurrentes de los nervios espinales. ¿Dónde está su origen? Donde el nervio espinal se hace mixto antes de dividirse en lo que es el ramo posterior y el ramo anterior. En algunas ocasiones puede también originarse de la porción proximal del ramo anterior, pero por lo regular es donde se juntan las dos partes motora y sensitiva, cuando se hace un nervio espinal mixto. ¿Por qué se llama recurrente? Porque atraviesa lo que es el foramen
intervertebral, que aquí está representado por las líneas punteadas. Aquí ya quitaron todo el hueso y muchas estructuras para que puedas identificar las estructuras que se encuentran en el foramen intervertebral, que son las arterias, la arteria espinal, las venas espinales y el ganglio sensitivo dorsal. Como puedes ver, sale el nervio del nervio espinal mixto y regresa al conducto vertebral para irrigar lo que es el periósteo, las meninges, todo el cuerpo vertebral, el arco posterior, los ligamentos, en fin, todas las demás estructuras, a excepción de las articulaciones sigapofisiarias. En algún momento tienen comunicación con un tronco simpático por medio de un ramo comunicante gris, como puedes observar. Y eso sirve para controlar la vasoconstricción de las arterias, de las arteriolas en las vértebras. ¿Y qué es lo que van a transmitir este ramo meningio recurrente? Pues van a transmitir las fibras del dolor y sobre todo la propiocepción, para que la columna vertebral mande información de su posición corporal al cerebro y, como has de saber, hacen uso también de una parte del octavo par craneal, que es el aparato vestibular, para ubicarte en tiempo y espacio, y de esta manera no requieres el utilizar el sentido de la vista. El cuadro clínico de la columna vertebral es una gama impresionante de patologías que afectan estas estructuras, tanto lo que es el tejido óseo como el tejido nervioso. Empezaremos por mencionar que el envejecimiento de los discos intervertebrales se lleva sobre todo en gente adulta mayor o trabajadores que están sometidos a altas presiones y a cargas repetitivas de su columna vertebral, y los cuales van a condicionar dos patologías, que va a ser la dorsalgia, que es de manera general el dolor de la espalda, y más específica sería la lumbalgia en la región que va por debajo de las costillas hasta los pliegues glúteos. Y estas son, junto con el resfriado común, la primera causa de consulta externa en todo el mundo. Una de las causas de la dorsalgia o de la lumbalgia puede deberse a una hernia del núcleo pulposo o hernia de disco intervertebral, en la cual el anillo fibroso en la cara posterior, posterolateral, que es la más débil, sufre microfracturas o rupturas hasta que existe un espacio por donde puede salir lo que es el núcleo pulposo y comprimir la raíz nerviosa o espinal del nivel subyacente. El 95% de las hernias de disco intervertebral en la región lumbar van a suceder en el nivel de L4, L5 y L5, S1. Entonces las raíces que van a estar afectadas van a ser la de L5 y S1. Tú, al aprender toda la distribución nerviosa, su origen, los componentes de la columna vertebral, simplemente al observar a un paciente cómo camina, puedes ir deduciendo qué raíz nerviosa es la que está afectada. Si le pidieras a tu paciente que caminara de puntas y no lo pudiera realizar, estaríamos viendo que ahí está afectada la raíz nerviosa de L4, que se encarga de la flexión plantar. Si el paciente lo pusieras a caminar de talones y no lo pudiera realizar, sospecharías que tienes una afectación de la raíz nerviosa de C1, que se encarga de la flexión plantar. Y nuevamente tendrás que referir a lo que es la anatomía clínica. Esto es a nivel lumbar, pero también existen hernias en la columna cervical, y ahí los sitios que se afectan con mayor frecuencia van a ser el espacio intervertebral de C5 y C6 y de C6 y C7, con un compromiso de la raíz nerviosa de C6 y C7.
Y observa aquí en un corte sagital como el núcleo pulposo sale por una solución de continuidad del anillo fibroso. En la imagen transversa puedes observar la misma manera. ¿Por qué? Sobre todo a nivel posterolateral, porque aquí el anillo fibroso recuerda que es más delgado posterior que anterior y aquí no está reforzado por el ligamento longitudinal posterior o el anterior. Recuerda que el anterior queda hasta el foramen intervertebral. Entonces es una zona muy débil y es donde ocurren la mayoría de las hernias, ¿sí? En este caso, viéndola, es una afectación de una raíz nerviosa izquierda y ve cómo aprieta los nervios. Entonces estos van a dar manifestaciones clínicas como alteraciones en la sensibilidad o de la fuerza muscular. En el corte sagital que se observa en esta resonancia media, puedes ver cómo hay una degeneración del disco intervertebral de L5-S1 y una salida del núcleo pulposo hacia el canal medular o vertebral. La misma imagen que habíamos visto del lado izquierdo, ahora con una resonancia magnética con un corte axial, que aquí sí está bien utilizado el término axial, ¿sí? Puedes observar cómo cómo el saco dural está totalmente comprimido por el fragmento del disco intervertebral, lo cual está afectando las raíces nerviosas del lado izquierdo. En esta representación puedes ver cómo el disco intervertebral no está comprimiendo en la parte central las raíces nerviosas. Como una hernia de disco intervertebral de L4-L5 va a afectar las raíces inferiores, como pueden ser desde S1, S2, S3, S4, S5, y si fuera una compresión central, entonces tendríamos una afectación de todas las raíces nerviosas de la cola de caballo o cauda equina. Siempre es importante preguntarle al paciente cómo fue que se lastimó. Y de esa manera vas a ir teniendo una idea clara en tu mente de qué estructura es la que está lesionada. Si a eso ya revisaste al paciente y empezaste con la exploración física con una inspección cuidadosa y realizas algunas pequeñas maniobras, podrás sospechar el sitio de lesión de la columna vertebral de manera específica haciendo uso de la anatomía clínica. En este caso, observa cómo este sujeto que está jugando fútbol americano presenta un movimiento de flexión forzada. Entonces, ¿qué estamos deduciendo ahí? Que hay una lesión de los ligamentos de la columna posterior, ¿sí? Lo cual podemos verificar posteriormente en una imagen radiográfica, en una tomografía o en una resonancia. ¿Cuántas veces no llega a la consulta las personas que iban manejando y que tuvieron un accidente por alcance con el clásico latigazo del cuello? ¿Qué podemos deducir ahí? Que pueda tener nada más una lesión de los ligamentos, pero cuando la persona te empieza a decir que hay alguna alteración en la sensibilidad o la motora, tú puedes tener en mente ya unos diagnósticos donde pueda existir alguna lesión ósea o en la médula espinal, como es el caso aquí. El paciente tiene dolor, tú le pides su radiografía y ¿qué crees? Mira, hay una fractura, luxación de la columna cervical. Observa cómo el diente del axis es lo que te va a ayudar a identificar lo que es la vértebra de C2 o axis. Y ve, se rompió su pars articulares, está íntegra lo que es el proceso espinoso, pero esto está totalmente separado. Esta es una lesión que lo más seguro es que haya comprometido la vida porque el nivel tan alto de la columna cervical no permite este tipo de lesiones. Así como ves esta lesión de la pars articulares en la columna cervical, también lo podemos observar en la columna lumbar, sobre todo en los niveles intervertebrales de L4, L5 y de L5, S1. Cuando esto sucede,
existe un deslizamiento de los cuerpos vertebrales superiores con respecto al cuerpo vertebral inferior, y eso se llama espondilolistesis. En una radiografía, ¿cómo lo vas a ver? Como si fuera un perrito y este a su vez estuviera degollado, ¿sí? Puedes ver en la imagen arriba cómo se ve el hocico, su ojo, su oreja y todas estas imágenes que se observan en esta radiografía oblicua son parte de las estructuras normales de una vértebra lumbar. Ojalá algún día podamos aplicarles en su examen esta imagen y que ustedes identifiquen todas las estructuras de la columna vertebral. Es divertido. Si es que lo llegamos a hacer o ustedes lo entienden, es algo gratificante para un alumno que ve reflejado las horas de estudio al poder identificar todas estas estructuras de su primer año de la licenciatura de médico cirujano. Ya cuando tenemos esta sospecha, podemos solicitar un estudio de resonancia magnética y en un corte axial podemos identificar el deslizamiento de los cuerpos vertebrales del S1, con lo cual integramos el diagnóstico de espondilolistesis L5-S1. No es motivo de la plática, pero ya después esto se clasifica dependiendo del grado de deslizamiento, lo divides en cuartos. Y por cada cuarto es un grado, hasta llegar al grado 4, que es cuando está totalmente el cuerpo deslizado. Te comento de manera breve que el proceso articular superior va a corresponder a la orejita del perro. Este circulito o elipse va a corresponder a lo que es el pedículo, y esta partecita que semeja el hocico de un perrito del Scottish corresponde al proceso transverso. Esta parte anterior que parece una patita del perro va a corresponder al proceso articular inferior de la pata delantera, lo que su cuerpo se corresponde con la lámina del arco transverso, arco posterior o espinal, ¿sí? Y la colita va a ser lo que es el proceso espinoso. Y son las estructuras que debes de identificar en una radiografía cuando existe una lesión de la pars articulares. Como te mencioné previamente, observa el cuello, no se observa que exista alguna discontinuidad como en la imagen del cuerpo y del arco posterior de L5. Vale la pena estudiar, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cómo eran las lesiones en la columna vertebral? Te mostré una imagen de un accidente automovilístico por alcance y una lesión deportiva. Esas en algunas ocasiones también llegan a ocasionar una fractura del diente del axis. ¿Te acuerdas que este se origina de un centro de osificación primario del cuerpo vertebral del centrum de C1 y de C2, pero estos se fusionan y el atlas queda sin cuerpo vertebral? Entonces, al fusionarse esos dos centros de osificación primaria, forman lo que es el diente del axis, la apófisis odontoides, el diente, ¿sí? Y en algunas ocasiones llegan a romper lo que es el diente del axis. Puede ser a nivel del cuello o en el cuerpo vertebral. Y este tipo de fracturas representan hasta el 40% de todas las fracturas de C2. En una imagen radiográfica se debe de ver una imagen continua. Aquí hay una franca línea, una solución de continuidad en lo que es el cuerpo de C2, lo cual lo puedes verificar en una radiografía, y si tuvieras alguna duda, para eso existen las tomografías o las resonancias. En este caso observa este corte frontal o coronal de la tomografía, cómo se observa la solución de continuidad. Y son motivo de cirugía. En este caso, este tipo de lesión podría ser no tan grave porque todavía se mantiene íntegro el ligamento transverso y no permite que exista ningún movimiento de lo que es el diente del axis.
Son cirugías muy delicadas que solamente la pueden realizar médicos capacitados, ya sean neurocirujanos o cirujanos de columna. Y también va a existir la rotura del ligamento transverso del atlas. ¿Te acuerdas que el ligamento transverso del atlas va de las masas laterales de la cara medial, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como lo quieras ver, y mantiene en su lugar a lo que es el diente del axis en relación con el arco anterior de C1? Hay una regla, la regla de los tercios de Steel, para describir que estas superficies articulares son normales. ¿Cómo la aplicamos? Pues dividimos lo que es el conducto vertebral en 3 tercios. Un tercio va a corresponder a lo que es el diente del axis, un tercio va a corresponder a lo que es la médula y otro tercio al espacio en el conducto vertebral que está lleno de líquido cerebroespinal. Cuando esa relación es de tercios, no existe ninguna alteración y la utilizamos cuando hay una lesión del ligamento transverso del atlas para corroborar si hay una luxación. Recuerda que si se rompe el ligamento transverso, el diente del axis va a migrar hacia posterior y puede llegar a comprimir lo que es la médula espinal y dar repercusión a veces incompatible con la vida, al ocasionar una inflamación de la médula espinal por la compresión del diente del axis. Finalmente tenemos lo que son las curvaturas anormales de la columna vertebral. ¿Te acuerdas que hay 4 curvaturas? 2 curvaturas primarias y 2 curvaturas secundarias. Las primarias son con las que nacemos, que son la cifosis torácica y la cifosis sacrococcígea. Y las curvaturas secundarias, volvemos a mencionar, es la lordosis cervical y la lumbar. En esta imagen puedes ver en posición anatómica vista de lado cómo esta mujer tiene las curvaturas de forma normal y cómo el centro de la gravedad cae por la cabeza femoral hasta el talón. ¿Sí? En las personas obesas que tienen una insuficiencia de los músculos anterolaterales del abdomen, no pueden compensar esas curvaturas, entonces aumentan. ¿Sí? Aumentan o disminuyen. En las personas de edad avanzada, la calidad del hueso ya no es la misma, entonces el hueso es poroso y eso significa cuando hay menor calidad ósea, cantidad de tejido óseo, el diagnóstico es de osteoporosis. En las personas de edad avanzada, a veces hasta con nada más sentarse de manera brusca, pueden ocasionarse una fractura en el cuerpo vertebral y aumentar lo que es la cifosis normal de la columna torácica, lo cual recibe el nombre de joroba de Daubager o cifosis torácica excesiva. ¿Sí? Te había mencionado previamente que la columna vertebral vista por detrás o por delante debe de ser longitudinal sin ninguna curvatura. ¿Sí? Cuando existe una curvatura, ya sea a la izquierda o a la derecha, esa columna va a recibir el nombre de escoliosis. Esa va a ser la enfermedad. Cuando existe una deformidad con una convexidad, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y también le vas a poner otro nombre cuando hay alguna lesión en la estructura del hueso o no. ¿Sí? Te mencioné lo que era una prueba para identificar las escoliosis de pocos grados, que se incrementa esa deformidad, que es la maniobra de Adams. ¿Sí? Aquí puedes ver lo normal, así vas palpando todos los procesos espinosos y todos llevan la misma dirección. En este caso, en el de la derecha, cuando le pides a una paciente que tiene una escoliosis, se va a marcar todavía aún más esa deformidad. Y en lugar de tener los procesos espinosos alineados, van a desviarse hacia la derecha o a la izquierda. En esta imagen radiográfica que corresponde a esta paciente,
puedes ver cómo tiene una desviación hacia la derecha. ¿Por qué te digo que es hacia la derecha? Sigue el contorno de la silueta cardíaca en la radiografía y vas a ver hacia dónde apunta el vértice del corazón. Entonces damos por hecho que si es una persona normal, sin ninguna alteración en su organismo, este debe ser el lado derecho. Entonces la convexidad decimos que es hacia la derecha. Este tipo de escoliosis a la larga en estos pacientes va a tener un problema para respirar, va a tener una neumopatía restrictiva por esta deformidad. Entonces, cuando lo detectas y es candidata que no tenga ninguna contraindicación médica para realizar la cirugía, llevas a cabo la corrección de esta y son cirugías muy grandes. Haces incisiones desde la parte superior del dorso hasta la parte inferior para poder colocar todos estos implantes. ¿Te acuerdas que te decía que era importante conocer el sitio de los procesos mamilares? Era precisamente para esto. Si tú lo identificas cuando haces tu disección en el dorso, puedes identificar los procesos mamilares y esos nos van a servir de referencia para introducir estos tornillos que es una proyección antero-posterior, pero los que sabemos de la ortopedia y traumatología damos por hecho que son tornillos. Por aquí esta tiene una imagen de un ganchito que también se utiliza y así es como se corrigen las deformidades. En este caso esta pacientita podría haber sido candidata a, a una vertebroplastia donde le metes una sustancia que es cemento para otra vez corregir la altura de la vértebra que condiciona la cifosis o injerto. Y estas son las curvaturas anormales de la columna vertebral. Músculos del dorso. Ya sabemos que la mayor parte del peso corporal se lleva a cabo por los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. Esto es sobre todo en las personas obesas. Por lo cual, en el dorso, en la parte posterior, va a existir numerosos y potentes músculos que se unen a los procesos espinosos y transversos de las vértebras, los cuales van a ser necesarios para poder soportar y mover a la columna vertebral. Existen dos grupos principales de músculos en el dorso, ¿sí? Los músculos extrínsecos del dorso y los músculos intrínsecos del dorso. En los primeros también entran lo que son los músculos escápulo-humerales o intrínsecos del hombro, como son el deltoides, el redondo mayor, el redondo menor, el subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso. Los últimos cuatro conforman lo que es el manguito de los rotadores. Los músculos extrínsecos del dorso son músculos superficiales e intermedios que producen y controlan los movimientos de los miembros superiores y de la respiración respectivamente. Los músculos intrínsecos o profundos del dorso incluyen los que actúan específicamente sobre la columna vertebral y producen los movimientos de esta, los cuales nos van a ayudar a mantener la postura. En los músculos del dorso ya identificamos que existen dos tipos, los músculos extrínsecos del dorso y los músculos intrínsecos del dorso. Dentro de los músculos extrínsecos del dorso vamos a tener a los músculos axioapendiculares posteriores, los cuales se van a dividir en tres capas. La primera van a ser los superficiales y son extrínsecos del dorso. Recuerden que se llaman músculos axioapendiculares posteriores porque unen el esqueleto apendicular superior al esqueleto axial del tronco. Los músculos de la capa superficial son el trapecio y el dorsal ancho.
Los de la capa profunda son el elevador de la escápula y el romboides. Y hay un tercer grupo que son los músculos escápulo-humerales o intrínsecos del hombro, que son el deltoides, el redondo mayor, el redondo menor, el subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso. También recuerden, dentro de los músculos extrínsecos hay unos que son intermedios del dorso y que son el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Los músculos archioapendiculares posteriores superficiales o extrínsecos del dorso son el trapecio y el dorsal ancho. Iniciamos. El trapecio va a proporcionar una unión directa de la cintura escapular con el tronco. Este músculo es muy extenso, es triangular y cubre la cara posterior del cuello y la mitad superior del tronco. Este músculo va a unir la cintura escapular al cráneo y a la columna vertebral y va a participar en la suspensión del miembro superior. Las fibras del trapecio se van a dividir en tres porciones, las cuales ejercen diferentes acciones en la unión fisiológica escápulo-torácica, que es la unión entre la escápula y la pared torácica. Va a haber unas fibras descendentes o superiores que van a elevar la cápula cuando se enderezan los hombros, sería un ejemplo. El segundo grupo muscular son las fibras medias que retraen la escápula, es decir, cuando la traccionan posteriormente. Las fibras ascendentes o inferiores van a descender la escápula y el hombro cuando éstas se contraen aisladamente. Es de notar que las fibras descendentes y ascendentes intervienen conjuntamente en la rotación de la escápula sobre la pared torácica porque éstas actúan en direcciones contrarias, sobre todo cuando existe la contracción tónica y cuando existe una debilidad de estos músculos, la escápula, vamos a ver que el hombro va a caer sobre la escápula. Este músculo va a tener la característica de que su inervación va a estar dada por el onceavo par craneal que corresponde al nervio accesorio. El dorsal ancho, pueden observar el tamaño tan grande que tiene, cómo va desde lo que es el húmero hasta lo que son las crestas ilíacas. Por eso de ahí su nombre, porque cubre una gran porción de lo que es el dorso. ¿Sí? Este tiene forma de abanico y se extiende desde el tronco hasta el húmero y actúa directamente sobre la articulación del hombro e indirectamente sobre la cintura escapular, que es la unión escápulo-torácica. Se encarga de extender, retraer y rotar el húmero medialmente. El dorsal ancho junto con el pectoral mayor son una combinación que van a llevar a cabo lo que es la aducción del hombro para mantenerlo en una posición fisiológica. Para valorar la función del trapecio le pides al paciente que trate de levantar los hombros haciendo tu contra, ¿sí? Y para valorar lo que es el dorsal ancho, lo hacemos pidiéndole al paciente que haga un ejercicio donde se levanta con los hombros y trata de tocar la barbilla al través que tiene el aparato. Entonces, de esa manera valoramos la función de los dos músculos. La inervación de lo que es el músculo dorsal ancho va a estar dada por el nervio tóraco-dorsal. Recuerda que la cara anterior de lo que es el dorsal ancho va a dar la anatomía de la cara posterior de la axila.
Los músculos axioapendiculares posteriores profundos o extrínsecos del dorso, o también llamados tóraco-apendicular, son el elevador de la escápula y los romboides. Veamos, el elevador de la escápula es como si fuera una cinta que va a ir del borde superolateral de la escápula a los tubérculos posteriores de los procesos transversos de C1 a C4. ¿Sí? El elevador de la escápula va a ser inervado por los nervios dorsal de la escápula de C4, C5 y los cervicales de C3 y C4. Este músculo elevador de la escápula, si actúa junto con la porción descendente de lo que es el trapecio, va a ayudar a contrarrestar las fuerzas, como por ejemplo si estuviéramos cargando un balde de agua, estos van a hacer que la columna cervical se mantenga erecta. ¿Sí? De la misma manera, si estos músculos, lo que es el elevador de la escápula y la porción descendente superior del trapecio se contraen, van a hacer que la columna cervical se extienda, y cuando solamente se contrae el lado izquierdo o el derecho van a ocasionar lo que es la flexión lateral de la columna cervical. Es importante también que sepas que el elevador de la escápula, junto con los romboides y lo que es el pectoral menor, van a rotar la escápula y van a hacer descender la cavidad glenoidea, inclinándola inferiormente. También es importante que sepas que el elevador de la escápula, su porción superior va a estar oculta por lo que es el esternocleidomastoideo, y la porción inferior va a estar tapada por lo que es el músculo trapecio, su porción transversa y descendente. El romboides consta de dos partes: el romboides menor, que se encuentra superior, y el romboides mayor, que se encuentra inferior. Estos van a ir de los 2/3 inferiores del borde medial de lo que es la escápula hacia la línea media, a lo que son los procesos espinosos, hasta llegar al ligamento nucal. La inervación de estos músculos romboides menor y mayor va a estar dada por el nervio dorsal de la escápula, que su origen es de C4 y C5. Y su acción va a ser que van a retraer lo que es la escápula, y al rotarla va a descender lo que es la cavidad glenoidea, fijando la escápula a la pared torácica. Podemos observar la imagen que forman lo que son los dos romboides, que es un paralelogramo, el cual es un equilátero oblicuo. ¿Sí? Estos músculos se van a situar en profundidad al trapecio y tienen una característica, que el romboides mayor va a ser delgado y aplanado, y es aproximadamente 2 veces más ancho que el grueso romboides menor, el cual está situado, como les había mencionado al principio, por encima de este. La forma de explorar la función, y con esto el nervio dorsal de la escápula, que ya les había mencionado que surge de las raíces nerviosas de C4, C5, principalmente de C5, es que tú coloques tus manos en la cintura y que el codo lo lleves hacia atrás, y que el médico que te está revisando te haga contra en los codos. Entonces ahí con esa maniobra puedes palparlo en lo que es el borde medial de la escápula. Esto es siempre y cuando funcione de la manera correcta. Repasemos nuevamente los músculos axioapendiculares posteriores. Recuerda que están en dos capas: la superficial, que es el trapecio y el dorsal ancho, y la profunda, lo que es el elevador de la escápula y los romboides menor y mayor. Veamos la inserción proximal del trapecio. Va a ser del tercio medial de la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, y de ahí va al ligamento nucal.
También se va a insertar en los procesos espinosos de las vértebras cervicales de C7 y las torácicas de T2. Va a tener una inserción distal en lo que es el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Su inervación, recuerda que es el único que va a estar dado por un nervio, un par craneal, que es el 11, el accesorio, y también por fibras motoras y nervios de C3 y C4, los que le dan sobre todo fibras para el dolor y la propiocepción. La porción descendente va a tener la acción de elevar el hombro y la escápula, ¿sí? Y la porción media o todas las porciones juntas van a retraer la escápula. Y las porciones descendentes y ascendentes actúan juntas para rotar la cavidad glenoidea superiormente. El dorsal ancho, su inserción proximal va a ser en los procesos espinosos de las 6 vértebras torácicas inferiores, lo que es la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y 3 o 4 costillas inferiores. De ahí va a formar un tendón conjunto que va a ir a lo que es el suelo del surco intertubercular del húmero. La inervación va a estar dada por el nervio tóraco-dorsal, principalmente por la raíz nerviosa de C6 y C7, pero también una pequeña rama de C8 va a servir para inervar esta parte, para dar la función del dorsal ancho. Ya habíamos quedado que la acción de este músculo es que extiende, aduce y rota el húmero medialmente, eleva el cuerpo hacia los brazos al trepar. El elevador de la escápula va de los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras de C1 a C4 y de ahí se va a dirigir a lo que es el borde medial de la escápula superior a lo que es la raíz de la espina. Su inervación va a estar dada por los nervios dorsal de la escápula C4 y C5 y por los ramos cervicales de C3 y C4. Su acción va a ser elevar la escápula y al rotarla va a inclinar la cavidad glenoidea inferiormente. Romboides menor y mayor, vamos a ver que el menor tiene su inserción en el ligamento nucal en los procesos espinosos de las vértebras de C7 y T1. Y el mayor va a estar en los procesos espinosos de las vértebras de T2 a T5. El menor, su inserción distal va a ser en un área triangular lisa en el extremo medial de la espina de la escápula y el mayor va a estar en el borde medial de la escápula desde el nivel de la espina hasta el ángulo inferior y la inervación va a ser por el nervio dorsal de la escápula de los ramos de C4 y C5, principalmente C5. Su acción va a ser retraer la escápula y al rotarla va a descender la cavidad glenoidea, va a fijar la escápula a la pared torácica junto con lo que es el serrato anterior. Te dejo unos segundos para que hagas un pequeño repaso de la inserción de los músculos archoapendiculares posteriores. Te recuerdo que hay un triángulo en el dorso que recibe el nombre del triángulo de la auscultación y está dada por el borde lateral de lo que es el trapecio, el borde superior del dorsal ancho y el borde inferior del romboides mayor. ¿Listo? Espero que hayas acertado en la inserción de cada grupo muscular, así como de su inervación y su acción. Una imagen de lo que es la axila. Recuerda que el borde anterior de lo que es el dorsal ancho va a formar la pared posterior de la axila.
Músculos extrínsecos intermedios del dorso. Son el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Estos músculos, junto con los elevadores de las costillas, los intercostales, los subcostales y los transversos del tórax, son los verdaderos músculos de la pared torácica. Los músculos serrato posterior superior y serrato posterior inferior antiguamente se consideraban como músculos inspiratorios, aunque esta función no se ha demostrado ni aún con los estudios de electromiografía. Debido a su inserción y disposición, el serrato posterior superior se mencionaba que elevaba las 4 costillas superiores, aumentando con esto el diámetro anteroposterior del tórax y elevando el esternón. El serrato posterior inferior, por su inserción y disposición, se mencionaba anteriormente que descendía las costillas inferiores, evitando que el diafragma las arrastrase hacia arriba. Estos músculos se extienden sobre las aperturas torácicas superior e inferior, así como las transiciones desde la columna vertebral torácica relativamente inflexible hasta los segmentos cervical y lumbar de la columna, las cuales son mucho más flexibles y podrían no tener por esto una función motora. Su función que se da es propioceptiva. Los músculos elevadores de las costillas son 12 músculos en forma de abanico que elevan las costillas. Aunque su papel en la inspiración normal tiene alguna función todavía no bien dada, principalmente participa en los movimientos de la columna vertebral y de la propiocepción. La inserción del serrato posterior superior por arriba va a ser en el ligamento nucal y en los procesos espinosos de las vértebras de C7 a T3. La inserción inferior va a ser en los bordes superiores de las costillas segunda a cuarta. La inervación va a estar dada por los nervios intercostales segundo a quinto y su función principal es de la propiocepción, aunque ya habíamos mencionado previamente que se encarga de elevar las costillas. El serrato posterior inferior, su inserción va a ser en los procesos espinosos de las vértebras de T11 a L2 y de aquí va a ir hacia los bordes inferiores de las costillas octava a doceava, cerca de sus ángulos. La inervación va a estar dada por los ramos anteriores a los nervios espinales torácicos de T9 a T12 y su principal acción es la propiocepción, así como el descenso de las costillas. Los elevadores de la costilla, ya habíamos mencionado que son 12 y van de los procesos transversos de C7 hasta T11. Y de ahí se va a dirigir a lo que son las costillas subyacentes entre el tubérculo y el ángulo. Su inervación va a estar dada por los ramos posteriores de los nervios de C8 a T1 y se van a encargar de elevar las costillas. Continuamos con los músculos del dorso. Previamente habíamos revisado lo que eran los músculos extrínsecos del dorso. Ahora vamos a continuar con los músculos intrínsecos del dorso o músculos del dorso propiamente dicho o músculos profundos del dorso. Se van a encontrar en 4 capas, la capa superficial con el esplenio de la cabeza y el esplenio cervical. La capa intermedia, que es el erector de la columna, con sus 3 componentes, que es el ilio costal, el longísimo y el espinoso. Después viene la capa profunda con el semiespinoso, el multífido y los rotadores corto y largo. Y una cuarta capa que es la capa profunda menor con los interespinosos, los intertransversos y los elevadores de la costilla que ya habíamos revisado previamente. Estos músculos están inervados por ramos posteriores de los nervios espinales y actúan para mantener la postura y controlar los movimientos de la columna vertebral.
Estos podemos ver que se extienden desde el cráneo hasta la pelvis. Van a estar encerrados por la fascia profunda que se une medialmente al ligamento nucal en lo que es la región cervical hacia el occipital. También a los vértices de los procesos espinosos de las vértebras, al ligamento supraespinoso y a la cresta media del sacro. La fascia se une lateralmente a los procesos transversos cervicales y lumbares y a los ángulos de las costillas. Las porciones torácica y lumbar de la fascia profunda constituyen lo que es la fascia toracolumbar, que se extiende lateralmente desde los procesos espinosos y forma una delgada cubierta sobre los músculos intrínsecos del dorso en la región torácica y una gruesa cubierta sobre los músculos en la región lumbar. Los músculos intrínsecos del dorso se distribuyen, como ya había mencionado, en estas 4 capas. La capa superficial consta de 2 músculos, que es el músculo esplenio de la cabeza y el esplenio cervical. Estos son gruesos y planos y están situados en las caras lateral y posterior del cuello y reciben su nombre porque parece como si fueran un vendaje y cubren a los músculos verticales de modo parecido a una venda. Podemos observar que se originan en la línea media y se van a extender superolateralmente hasta las vértebras cervicales, que es el esplenio cervical, y el cráneo, que corresponde al esplenio de la cabeza. Los músculos esplenios van a cubrir y mantener en su posición a los músculos profundos del cuello. A detalle podemos observar que el músculo esplenio, su inserción superior, corresponde a lo que es el ligamento nucal y los procesos espinosos de las vértebras de C7 hasta lo que es T6. Después van a tener su inserción en la cabeza. Las fibras van a cursar superolateralmente hacia el proceso mastoides del hueso temporal y al tercio lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. El esplenio cervical va a ir a los tubérculos de los procesos transversos de las vértebras de C1 a C3 hasta C4 en algunas ocasiones. Su inervación, como ya habíamos visto, va a ser por ramos posteriores de los nervios espinales. Su acción principal consiste en la flexión lateral del cuello y rotación de la cabeza hacia el lado de los músculos activados. Cuando se contraen del lado derecho e izquierdo, van a ocasionar también la extensión de la cabeza y el cuello. En la capa intermedia se van a encontrar lo que son los músculos erectores de la columna. Son un grupo muscular de gran tamaño que están situados en un surco a cada lado de la columna vertebral entre los procesos espinosos centralmente y los ángulos de las costillas lateralmente, como podemos ver en las imágenes. Los erectores de la columna son los principales extensores de la columna vertebral y se van a dividir en 3 columnas. La más lateral es el ilio costal, que corresponde a la columna lateral. En la columna intermedia vamos a encontrar lo que es el longísimo. Y la columna media va a estar constituido por el espinoso. Cada una de estas 3 columnas va a estar dividido en 3 partes según sus inserciones superiores, ¿sí?
Entonces el ilio costal va a estar en tres partes, lo que es la región lumbar, la torácica y la cervical. Este grupo muscular de las tres columnas tiene un origen común y se produce a través de un amplio tendón que se inserta inferiormente en la parte posterior de la cresta ilíaca, en la cara posterior del sacro, en los ligamentos sacroiliacos y en los procesos espinosos lumbares inferiores. Estos músculos se designan a menudo como músculos largos del dorso y en general son músculos dinámicos que producen movimientos y actúan en ambos lados para extender y flexionar el tronco. Entonces recuerda que la inserción de el músculo erector de la columna con sus tres columnas lateral, intermedia y medial se van a encontrar mediante un amplio tendón en la parte posterior de la cresta ilíaca, la cara posterior del sacro, los ligamentos sacroiliacos, los procesos espinosos sacros y lumbares inferiores, junto con el ligamento supraespinoso. De ahí se van a dirigir el ilio costal con sus tres componentes lumbar, torácico y cervical. Las fibras van a discurrir superiormente hacia lo que son los ángulos de las costillas inferiores y los procesos transversos de la columna cervical. El longísimo con su componente torácico, cervical y de la cabeza. Las fibras discurren superiormente hacia las costillas, entre los tubérculos y ángulos, hacia los procesos transversos en las regiones torácica y cervical y hacia el proceso mastoides del hueso temporal. La columna media, con su componente torácico, cervical y de la cabeza, van a discurrir superiormente hacia los procesos espinosos de la región torácica superior y hacia el cráneo. Su inervación de las tres columnas va a ser por ramos posteriores de los nervios espinales y su acción principal es al actuar bilateralmente van a extender la columna vertebral y la cabeza cuando se flexiona el dorso. Van a controlar el movimiento mediante la contracción excéntrica. Y al actuar unilateralmente van a flexionar lateralmente la columna vertebral hacia la derecha o hacia la izquierda. Los músculos intrínsecos del dorso de la capa profunda se disponen de manera oblicua como un grupo muscular mucho más corto que sus predecesores y es el grupo de los músculos transverso espinosos que se componen de los semiespinosos, de los multífidos y de los rotadores. Este grupo muscular se origina a partir de los procesos transversos de las vértebras y van a pasar a los procesos espinosos de las vértebras superiores. Ocupan el canal entre los que son los procesos transversos y los espinosos y se insertan entre las láminas. Y también en los ligamentos que los unen, como son el interespinoso, el intertransverso y por la capa profunda de lo que sería el supraespinoso. El semiespinoso, como podemos ver, es el más superficial. El intermedio serían los multífidos y los más profundos van a ser los rotadores. Entonces tenemos que los semiespinosos se encuentran en la capa más superficial y se van a originar de la mitad de la columna vertebral, de ahí su nombre que es el de semiespinoso.
Se van a dividir en tres partes de acuerdo con su sitio de inserción, como va a ser el semiespinoso de la cabeza, el semiespinoso cervical y el semiespinoso torácico. Como característica, el semiespinoso de la cabeza es el que va a producir el abultamiento longitudinal de la nuca, cerca del plano medio. El músculo multífido se encuentra en la capa media y está compuesta por cortos haces musculares triangulares más gruesos en la región lumbar. Los músculos rotadores constituyen la capa más profunda del grupo muscular de la capa profunda, ¿sí? Y están más desarrollados en lo que es la columna torácica, como aquí los tenemos. Entonces recuerden que son músculos transversos espinosos porque van de los procesos transversos a lo que son los procesos espinosos de las vértebras más superiores, ¿sí? Entonces, recapitulando, el semiespinoso se origina en los procesos transversos de las vértebras del C4 a T12 y de ahí se van a dirigir en la región torácica, cervical y la cabeza. Vamos a ver que las fibras discurren superomedialmente hacia el hueso occipital y los procesos espinosos de las regiones torácicas y cervical abarcando de 4 a 6 segmentos. A los músculos de la capa profunda los van a inervar los ramos posteriores de los nervios espinales. Su acción del semiespinoso va a extender lo que es la cabeza y las regiones torácica y cervical de la columna vertebral y los va a rotar hacia el lado opuesto. El músculo multífido se origina en la cara posterior del sacro, la espina ilíaca posterior-superior, aponeurosis del erector de la columna, los ligamentos sacroiliacos, los procesos mamilares de las vértebras lumbares, los procesos transversos de T1 a T3 y los procesos articulares de C4 hasta C7. Este músculo va a ser más grueso en la región lumbar. Después las fibras van a pasar oblicuamente, superomedialmente, a lo largo de los procesos espinosos de las vértebras localizadas en 2 o 4 segmentos por encima de su inserción superior. La acción del multífido va a ser estabilizar las vértebras durante los movimientos locales de la columna vertebral. Los rotadores hay cortos y largos, ¿sí? Y se originan en los procesos transversos de las vértebras más desarrolladas, sobre todo en la columna torácica. Después sus fibras pasan superomedialmente para insertarse en la unión de la lámina y el proceso transverso o el proceso espinoso de la vértebra inmediatamente superior. Esos van a ser los rotadores cortos. Y cuando llegan a estar por arriba de 2 segmentos de la vértebra de origen, va a corresponder a lo que son los rotadores largos, ¿sí? ¿Cuál es la función de los rotadores? Va a ser estabilizar las vértebras y ayudar a la extensión local en los movimientos de rotación de la columna vertebral, aunque también pueden funcionar como órganos de la propiocepción. En la cuarta capa muscular o capa profunda menor vamos a encontrar a los músculos interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas. Estos son los músculos más profundos del dorso. Vamos a ver que son relativamente escasos en la columna torácica, ¿sí? Estos músculos se van a encargar de unir los procesos interespinosos y los procesos transversos. Los elevadores de las costillas van a representar a los músculos intertransversos posteriores del cuello.
La inervación de los músculos interespinosos va a estar dado por los ramos posteriores de los nervios espinales de la región adyacente y van a ayudar a la extensión y rotación de la columna vertebral. Los intertransversos también van a ser inervados por ramos posteriores, pero también por ramos anteriores de los nervios espinales y van a ayudar a lo que es la flexión lateral de la columna vertebral, actuando bilateralmente, estabilizando la columna vertebral. Los elevadores de las costillas van a estar inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales de C8 a T1 y se encargan de elevar las costillas y ayudan a la respiración. Ayudan también a la flexión lateral de la columna vertebral. Veamos cómo la interacción de los músculos anteriores del abdomen y los del dorso van a interactuar para que se proporcione la estabilidad y se produzca el movimiento coordinado de la columna vertebral. En la parte anterior va a existir lo que es la contracción concéntrica de los músculos del abdomen y en la parte posterior se va a llevar a cabo lo que es la contracción excéntrica. Y con esto vamos a poder llevar a cabo todos los movimientos que son de extensión, de flexión a extensión, como de extensión a la flexión, así como la flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda y la rotación hacia la derecha o hacia la izquierda. Y, y esto semeja como los tirantes que soportan un mastín. No olvidar que los músculos cortos, los que se encuentran en las capas más profundas del dorso, sobre todo su función va a ser de propiocepción. En cuanto a la anatomía de superficie de los músculos del dorso, vamos a ver que el surco medio posterior, que va de lo que es la columna torácica a la lumbar, se va a prolongar a la parte cervical, como el surco nucal, que corresponde a lo que es el ligamento nucal. Y va a terminar aquí en el pliegue interglúteo, en la hendidura interglútea. Tenemos este detalle aquí que corresponde a esta depresión, que es nada más una inserción de la fascia, corresponde a lo que es la espina ilíaca postero superior. Si hacemos que nuestro paciente o sujeto anatómico levante los brazos, podemos observar a detalle los tres componentes de lo que es el músculo trapecio con su porción descendente, la intermedia y la superior. Así como a los lados podemos observar lo que son los músculos romboides y el dorsal ancho. Continuamos con los músculos suboccipitales y profundos del cuello. Como podemos observar, la región suboccipital hay una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Este es un compartimiento muscular situado profundamente en la zona posterior cervical, por debajo de los músculos trapecio, esternocleido, mastoideo, el semiespinoso y el esplenio de la cabeza. Es un espacio piramidal situado inferior a lo que es la protuberancia occipital externa y también de las caras posteriores de lo que es el atlas y el axis. En esta región vamos a encontrar cuatro pequeños músculos, ¿sí? Los que son mediales y superiores corresponden a los rectos posteriores de la cabeza, uno menor y otro mayor. Y los que están lateral van a corresponder al oblicuo menor y al oblicuo mayor de la cabeza. Estos cuatro músculos van a estar inervados por el ramo posterior de C1, lo que es el nervio suboccipital. ¿Sí? Como podemos observar, este nervio surge en el punto donde la arteria vertebral cursa profundamente entre lo que es el hueso occipital y el atlas.
en el triángulo suboccipital. Si notas, de los 4 músculos hay uno que no se inserta en el cráneo, los demás sí. Repasemos cuál es el que no se inserta en el cráneo. El recto posterior menor de la cabeza sí se inserta en lo que es la línea nucal inferior. El recto posterior mayor de la cabeza también se inserta en la línea nucal inferior. Y el oblicuo mayor, este se inserta entre lo que es la línea nucal inferior y la línea nucal superior. Y checa, lo que es el oblicuo menor de la cabeza, ese no se inserta ahí. Este va de lo que es del axis al atlas. Ahora vamos a detalle la inserción de estos 4 músculos. Tenemos primero lo que es el recto posterior mayor de la cabeza, el cual su origen es en el proceso espinoso de la vértebra del axis. Y su inserción va a ser en la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. El recto posterior menor de la cabeza, su origen es en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas. Y de ahí su inserción va a ser en la parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. Te marco aquí lo que es el oblicuo menor de la cabeza, el cual su origen va a ser en el tubérculo posterior del arco posterior del axis. Y de aquí se va a insertar a lo que es el proceso transverso de el atlas. Te marco el cuarto músculo, el cual corresponde a lo que es el oblicuo mayor de la cabeza. Este va a ir del proceso transverso del atlas y se va a insertar en el hueso occipital, entre las líneas nucales superior e inferior. Al principio te hablé de lo que es el triángulo suboccipital. Ahora veamos a detalle este triángulo, con las estructuras que lo conforman y qué es lo que contiene, que lo hace una región muy importante en el cuello. Vamos a tener que su límite superomedial va a estar dado por lo que es el recto posterior mayor de la cabeza. Va a haber un límite superolateral que corresponde al oblicuo mayor de la cabeza. Después viene lo que es el límite inferolateral que corresponde al músculo oblicuo menor de la cabeza. El suelo de este triángulo va a estar dado por lo que es la membrana atlanto-occipital posterior y el arco posterior de la vértebra de C1 u atlas. Recuerda que la membrana atlanto-occipital posterior es continuación de lo que en la columna vertebral torácica y lumbar representa el ligamento flavum u amarillo. El techo de este triángulo va a estar dado por lo que es el semiespinoso de la cabeza. Y el contenido que se encuentra en este triángulo suboccipital corresponde a lo que es la arteria vertebral y al nervio suboccipital, el cual es ramo de C1. Te habrás dado cuenta que es muy fácil de identificar las
las estructuras que conforman este triángulo suboccipital. Te invito a que lo repases y te vayas acostumbrando porque posteriormente cuando estemos en el capítulo de cuello tendrás que identificar aún más triángulos. Veamos ahora lo que son los nervios de la región cervical posterior, incluidos los de la región y los triángulos suboccipitales. ¿Sí? Como ya habíamos visto en el triángulo suboccipital, se va a encontrar lo que es el nervio suboccipital. Su origen va a ser un ramo posterior del nervio espinal de C1. Su recorrido va a discurrir entre el cráneo y la vértebra de C1 hasta llegar a lo que es el triángulo suboccipital, y la distribución va a ser en los 4 músculos que ya habíamos mencionado previamente. El nervio occipital mayor se va a originar de lo que es el ramo posterior del nervio espinal de C2 y surge inferior al oblicuo menor de la cabeza y asciende a la parte posterior de la piel cabelluda. Su distribución va a ser sobre la piel del cuello y el hueso occipital. El nervio occipital menor, su origen va a ser de los ramos anteriores de los nervios espinales de C2 y C3 y pasa directamente a la piel. Si pusieron atención, este nervio occipital menor es el único que se origina de los ramos anteriores de los nervios espinales de C2 y C3. Entonces quedamos que su distribución va a ser en la piel de la parte posterolateral superior del cuello y la piel cabelluda por detrás de la oreja. También vamos a encontrar lo que son los ramos posteriores de los nervios de C3 a C7. Estos van a dar unos ramos posteriores de los nervios espinales también de C3 a C7 y pasan segmentariamente a los músculos y la piel. Y se van a encargar de dar la inervación a los músculos intrínsecos del dorso y piel supradyacente junto a la columna vertebral. Recuerda que va a haber la unión de C1 y C2 va a dar origen a lo que es la raíz superior del asa cervical y la de C2 y C3 van a dar origen a la raíz inferior del asa cervical. ¿Sí? Y estos son muy importantes porque después vamos a ver cómo inervan a los músculos como el homoyoideo, el esternotiroideo y el esternoioideo, que veremos más adelante cuando veamos lo de cuello. Dentro del cuadro clínico de los músculos del dorso vamos a identificar dos pequeñas lesiones. Una que es el esguince dorsal de la espalda, el cual es una lesión que afecta solo al tejido ligamentoso o a su inserción ósea. ¿Sí? Y la distensión dorsal de la espalda se refiere a una lesión por una contracción muscular muy fuerte. Entonces, recuerda, el esguince dorsal es una lesión del tejido ligamentoso y la distensión dorsal se refiere a una lesión del músculo. No hay que olvidar también que la disminución del riego sanguíneo del tronco del encéfalo se debe al trayecto sinuoso que lleva la arteria vertebral, la cual discurre por el foramen vertebral de los procesos transversos de la columna cervical. Cuando uno envejece, las arterias también, la elasticidad disminuye, entonces al girar o rotar el cuello, el flujo de la sangre puede verse disminuido porque la elasticidad de la arteria vertebral ya no es como la de una persona joven y ya
el orificio o el calibre por donde tiene que pasar la sangre disminuye de manera importante, lo cual puede hacer que una persona hasta se desmaye o tenga problemas en el cerebro. Continuamos con el contenido del conducto vertebral. ¿Sí? Si te acuerdas, la médula espinal, las raíces de los nervios espinales, las meninges y todas las estructuras vasculonerviosas que sirven para nutrir a estas estructuras se encuentran dentro del conducto vertebral. Este es un esquema de cómo estarían lo que son todas las estructuras óseas de las vértebras, de toda la columna vertebral. Recuerda que un foramen vertebral corresponde al orificio de un solo segmento vertebral y que la unión de todos estos es lo que va a dar origen a lo que es el conducto vertebral. En esta imagen podemos observar cómo va a haber 8 nervios espinales cervicales, 12 nervios espinales torácicos, 5 nervios espinales lumbares, 5 nervios espinales sacros y un nervio espinal coccígeo. La médula espinal recuerda que es una prolongación de la médula oblongada o parte caudal de lo que es el tronco del encéfalo. Esta va a tener una longitud de 42 a 45 centímetros y va desde lo que es el foramen magno del hueso occipital hasta las vértebras de L1 o L2. Recuerda que hay variantes anatómicas y en algunos casos puede quedar entre 12 o llegar hasta lo que es L3, lo que sería la parte del cono medular. La médula espinal también tenemos que mencionarte que es el principal centro reflejo y vía de conducción entre lo que es el cuerpo y el encéfalo. Si pones atención, te podrás dar cuenta que va a haber dos abultamientos en la parte superior de la médula espinal que corresponde a la intumescencia cervical y que no es otra cosa que es donde se forma lo que es el plexo braquial que va a dar la inervación a los miembros superiores. Y va a haber una distal o caudal que corresponde a la intumescencia lumbosacra, la cual va a dar origen a los plexos lumbar y sacro. Recuerda también que en el foramen intervertebral vamos a encontrar lo que son los ganglios. ¿Sí? Los ganglios paravertebrales, dependiendo la región, va a corresponder a una parte del sistema nervioso autónomo. En este caso, lo que va de la médula de la región torácica de T1 hasta lo que es L2, L3 corresponde a la división simpática o toracolumbar. Lo cual ya lo habrás visto cuando abordamos lo que era el sistema nervioso en el capítulo de generalidades. Te recuerdo que la médula espinal tiene una longitud de 42 a 45 centímetros y que la intumescencia cervical se extiende desde el segmento medular de C4 hasta T1 y la intumescencia lumbosacra o lumbar se extiende desde el segmento medular de T11 hasta S1. Anteriormente te mencioné que la médula espinal terminaba hasta lo que era L1 o L2 en el cono medular. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucede es que durante el periodo embrionario, la médula es del mismo tamaño que el conducto vertebral de la columna vertebral. Y hacia finales
del periodo embrionario, la médula espinal se va a atrofiar en el conducto vertebral del coxis. Posteriormente, el periodo fetal, lo que es la estructura ósea va a crecer en mayor medida que lo que es el tejido nervioso. Por lo tanto, al nacer la médula espinal vamos a encontrarla hasta lo que es L4, L5 y con el desarrollo pues va a llegar hasta lo que es L1 o L2. Recuerda que con sus variantes anatómicas puede ser desde T12 hasta L3, el final de la médula espinal. Debido a esto, las raíces nerviosas de lo que es la columna cervical y torácica son raíces más cortas a diferencia de las raíces lumbares del sacro y la única raíz del coxis. Entonces estas por lo tanto su longitud va a ser mayor que las primeras. Como vemos, el amplio haz de raíces nerviosas espinales que surgen de la intumescencia lumbosacra y el cono medular y que discurren dentro de lo que es la cisterna lumbar del líquido cerebroespinal por debajo del final de la médula espinal se asemejan a una cola de caballo y por lo tanto reciben esta denominación de cauda equina o cola de caballo, los cuales son sinónimos. Pon mucha atención. A partir de lo que es la punta del cono medular, el filum terminal va a descender entre las raíces de los nervios espinales de la cauda equina. Este filum terminal es un vestigio de la parte caudal de la médula espinal que estaba en la prominencia caudal a modo de cola en el embrión. Su extremo superior o la porción pial del filum terminal o filum terminal interno consta de vestigios de tejido neural, tejido conectivo y neuroglia. A su vez, estos van a estar revestidos por la pía madre. Posteriormente, el filum terminal va a perforar lo que es el extremo inferior del saco dural y va a incorporar una capa de dura madre y continuará a través de lo que es el hiato del sacro como porción dural del filum terminal o filum terminal externo, conocido también como ligamento coxígeo, para insertarse finalmente en el dorso del coxis. Entonces, el filum terminal va a ser un elemento de fijación del extremo inferior de la médula espinal y las meninges espinales hasta el dorso del coxis. Continuamos con las meninges espinales y el líquido cerebroespinal. ¿Sí? En conjunto, lo que es la dura madre espinal, la aracnoides y la pía madre que rodean a la médula espinal constituyen lo que son las meninges espinales. Estas membranas van a rodear, sostener y proteger a lo que es la médula espinal y las raíces nerviosas espinales, incluidas las de la cola de caballo, y van a contener el líquido cerebroespinal donde están suspendidas todas estas estructuras, ¿sí? Como en este corte transverso que tenemos a continuación. La cubierta más externa va a ser la duramadre espinal. Esta está compuesta principalmente por tejido fibroso resistente y algo de tejido elástico. Es la cubierta más externa. Entre esta y lo que es
la cara anterior del arco vertebral y la cara posterior del cuerpo vertebral van a formar el espacio epidural, el cual se encuentra con abundante tejido areolar y todo lo que es el plexo venoso interno, anterior y posterior del conducto vertebral. Este tejido areolar, que en el corte transverso es de color amarillo y podemos observar todo el plexo venoso interno, recibe el nombre de grasa epidural. Este espacio epidural va a discurrir desde lo que es el foramen magno en el occipital, superiormente, lateralmente va a llegar hasta lo que es el foramen intervertebral y distalmente va a llegar hasta el hiato del sacro, como vemos aquí, el cual va a quedar sellado por lo que es el ligamento sacro-coccigio. Recordando un poco la composición de lo que es la médula espinal, tenemos que lo que es la sustancia blanca corresponde a todos los tractos de las neuronas y lo que es la sustancia gris corresponde a los núcleos que son acúmulos de cuerpos celulares de las neuronas. Entonces, de los cuernos anteriores, recuerda que sale primero, se forman lo que son los filetes radiculares anteriores y por detrás del cuerno, en el cuerno posterior, se van a formar los filetes radiculares posteriores. A su vez, todos esos filetes se van a juntar anteriormente y van a dar origen a lo que es la raíz anterior o motora. Del mismo modo, a nivel posterior, esos filetes radiculares posteriores van a dar origen a lo que es la raíz posterior, dorsal o sensitiva. Esas dos raíces se van a juntar y van a dar origen a lo que es un nervio espinal mixto. Y a su vez de estos va a salir lo que es un ramo anterior o motor y por detrás un ramo posterior o sensitivo, que como ya lo sabes, no es 100% sensitivo ni tampoco el anterior es 100% motor. Regresando a lo que es la dura madre espinal, podemos observar que va a formar lo que es un saco dural espinal, el cual es una larga vaina tubular dentro del conducto vertebral y este saco se va a adherir a lo que es el borde del foramen magno y va a continuar lo que es la dura madre craneal con la dura madre espinal. Este saco dural espinal va a estar fijado inferiormente al coxis por el filón terminal externo o ligamento coccigio. Si observamos aquí en lo que es en el foramen intervertebral, vamos a observar que el saco dural va a presentar dos evaginaciones, una en este caso sería derecha y acá sería izquierda, tomando como referencia lo que es el cuerpo vertebral y el arco vertebral. ¿Sí? Esos hasta donde está un poquito después de lo que es el ganglio espinal, va a formar lo que son las vainas radiculares durales o manguitos, los cuales se van a continuar con el perineuro del nervio espinal. ¿Sí? Y estos se van a adosar a lo que es el periósteo del foramen intervertebral. La inervación de la dura madre va a estar dada por lo que son los nervios meningios recurrentes. ¿Sí? Recuerda que los nervios meningios recurrentes se originan de lo que es el nervio espinal mixto o en algunas ocasiones de lo que es el ramo anterior.
Recuerda que estos salen por el foramen intervertebral y hacen un recorrido y vuelven a entrar y van a dar la inervación a todas las estructuras nerviosas, a la dura madre, al periósteo, al cuerpo vertebral, al arco vertebral, excepto a las articulaciones sigapofisiarias, las cuales su inervación va a estar dada por los ramos mediales de los ramos posteriores de los nervios espinales. No se conoce muy bien cómo se lleva a cabo la inervación de la dura madre por los nervios meningios recurrentes, pero se cree que esta inervación interviene en el dolor referido característico de los trastornos espinales y cuando estos se irritan porque hay inflamación meningia, lo cual se conoce como meningitis. La segunda capa de las meninges corresponde a lo que es la aracnoides espinal. Esta vamos a observar que es una delicada membrana avascular compuesta por tejido fibroso y elástico que tapiza el saco dural espinal y sus vainas radiculares durales. Es erróneo mencionar que hay un espacio subdural, más bien se trata de una interfase dura-madre-aracnoides. Por la presión que ejerce el líquido cerebroespinal, no hay ningún medio de fijación entre lo que es la aracnoides y la dura madre, sino que la presión de este líquido hace que estas dos capas estén adosadas. ¿Sí? Vamos a observar también que de la aracnoides espinal van a surgir delicadas hebras de tejido conectivo o trabéculas aracnoideas que cruzan el espacio subaracnoideo y conectan la aracnoides con la pia madre espinal, y entre lo que es la pia madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo, el cual se encuentra ocupado por líquido cerebroespinal. La tercera capa, la más interna, corresponde a lo que es la pia madre espinal, la cual es delgada y transparente y se adapta a todo el contorno externo de lo que es la médula espinal. Vamos a ver que la pia espinal cubre también directamente las raíces de los nervios espinales y de los nervios sanguíneos espinales. Por debajo del cono medular, la pia madre espinal va a continuar en forma de filum terminal. La médula espinal va a estar suspendida en el saco dural por el filum terminal y por los ligamentos laterales derecho e izquierdo que discurren longitudinalmente a cada lado de la médula espinal. Lo que son los ligamentos dentados van a constar de una lámina fibrosa de la pia madre que se va a extender a la mitad de lo que es la raíz anterior y la raíz posterior, desde las superficies laterales de la médula espinal a lo que es el saco dural. Son de 20 a 22 procesos que semejan dientes de sierra y se unen a la superficie interna del saco dural tapizado por la aracnoides. El proceso más superior de los ligamentos dentados derecho o izquierda se fija en la dura madre craneal justo por encima del foramen magno, y el inferior se va a extender a partir del cono medular y pasa entre las raíces nerviosas de T12 a L1. Como ya te había mencionado previamente, el espacio subaracnoideo es el que se encuentra entre lo que es la pía madre y la aracnoides y se encuentra lleno de líquido cerebroespinal. Vamos a observar en esta mielografía, que es un estudio que
ya nunca lo van a ver ustedes. Ya actualmente contamos con resonancias magnéticas, dinámicas y estáticas en las cuales le puedes meter medio de contraste y ocasionas menos daño en todo el tejido nervioso o las estructuras óseas de la columna vertebral. Pero bueno, vamos a ver que el agrandamiento del espacio subaracnoideo en el saco dural por debajo de lo que es el cono medular de L2, que contiene el líquido cerebroespinal y la cola de caballo, va a ser la cisterna lumbar y se va a extender desde la vértebra de L2 hasta el segundo segmento del sacro. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los ligamentos dentados. Las arterias que irrigan a la médula espinal van a ser ramas de las arterias vertebrales, de las cervicales ascendentes, de las cervicales profundas, de las intercostales, de las lumbares y de las sacras laterales. Hay tres arterias longitudinales que irrigan la médula espinal. Una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Estas discurren longitudinalmente desde lo que es la médula oblongada del tronco del encéfalo hasta el cono medular de la médula espinal. Lo que es la arteria espinal anterior está formada por la unión de las ramas de las arterias vertebrales que discurren inferiormente en la fisura media anterior. De ahí las arterias surcales se originan de estas arterias y penetran en la médula espinal a través de las fisuras. Las arterias surcales irrigan aproximadamente 2/3 del área transversal de la médula espinal. Recuerden que hay dos arterias espinales posteriores y cada una de ellas es una rama de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa inferior posterior. Estas tres arterias espinales solamente van a dar la circulación a la parte superior de la médula espinal y posteriormente la circulación va a depender de lo que son las arterias medulares segmentarias y radiculares que discurren a lo largo de las raíces de los nervios espinales. Entonces, lo que son las arterias medulares segmentarias anterior y posterior, estas derivan de las ramas espinales, de lo que son las arterias cervicales, ascendentes cervicales, profundas, las vertebrales, las intercostales posteriores, las lumbares, ¿sí? Y estas se van a observar principalmente en asociación con lo que es la intumescencia cervical y lo que es la intumescencia lumbosacra, donde se requiere la mayor cantidad de aporte sanguíneo. Estas penetran en el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Recuerden que en el foramen intervertebral entran las arterias y salen las venas, así como también el nervio espinal sale por ahí. Y dentro del foramen intervertebral, recuerden que también se encuentra lo que es el ganglio espinal. Hay una gran arteria medular segmentaria o de Adam-Kiewicz, la cual se encuentra situada en el lado izquierdo en cerca del 65% de la población y esta va a reforzar lo que es la circulación en 2/3 de la médula espinal, incluida lo que es la intumescencia lumbosacra. Esta gran arteria o de Adam-Kiewicz se origina habitualmente de lo que es una rama espinal de una arteria intercostal inferior o lumbar superior, ¿sí? Y como todas va a entrar por el foramen intervertebral a nivel torácico inferior o lumbar superior. Lo que son las raíces anterior y posterior de los nervios espinales, así como sus cubiertas,
su irrigación va a estar dada por lo que son las arterias radiculares posterior y anterior. Y en muy pocas ocasiones lo que sería la periferia de la sustancia blanca y gris. ¿Sí? Con respecto a las venas de la médula espinal, vamos a observar que van a ser tres venas espinales anteriores y tres posteriores. Estas van a estar dispuestas longitudinalmente y van a comunicar libremente entre sí y drenan en hasta 12 venas medulares anteriores y posteriores, así como en venas radiculares. Como vemos en la imagen, lo que son las venas de la médula espinal se van a unir a lo que son los plexos venosos vertebrales internos o epidurales que se encuentran en el espacio epidural. Y los plexos venosos vertebrales internos pasan superiormente, aunque aquí no se ve no hay ninguna vena, pero por aquí tendrían que ir los plexos venosos vertebrales internos hasta llegar a lo que es el foramen magno para comunicarse con lo que son los senos durales y las venas vertebrales en el cráneo. Y no puedo dejar de mencionar que las leptomeninges del griego membranas delgadas se refiere al conjunto de la aracnoides y la apia madre. Ya para terminar con lo que respecta al cuadro clínico del contenido del conducto vertebral, vamos a ver que la sección medular, dependiendo del lugar donde sucede, va a presentar la siguiente sintomatología. ¿Sí? Si hay una sección medular de C1 a C3, hay pérdida funcional por debajo del nivel de la cabeza y por el sitio de lesión se requiere ventilación artificial para mantener la función respiratoria. Cuando hay una sección medular de C4 a C5 ocurre una cuadriplegia o tetraplegia porque hay una ausencia de la función en las cuatro extremidades y se conserva la respiración. De C6 a C8 se va a tener una pérdida funcional en los miembros inferiores combinada con una pérdida funcional en las manos y un grado variable de pérdida en los miembros superiores del individuo. ¿Sí? Este va a ser capaz de alimentarse o manejar una silla de ruedas. La sección medular de T1 a T9, perdón, conlleva una paraplegia, que es una parálisis de los miembros inferiores. La cuantía del control del tronco varía según la altura de la lesión. De T10 a L1 se va a conservar una cierta función de los muslos, lo cual puede permitir la deambulación con prótesis largas en las piernas. Y de L2 a L3 se conserva la mayor parte de la función muscular de las piernas y pueden requerirse prótesis cortas para deambular. Y bueno, jóvenes, por mi parte es todo lo que se refiere a lo que es el dorso. Espero que el contenido de estos tres videos que contienen el capítulo de dorso te haya servido eh, para tu aprendizaje. No me queda más que agradecerte tu atención por haber visto los videos y no me queda más que despedirnos y vernos en un próximo video de la asignatura de anatomía. Entonces, por su atención, muchas gracias jóvenes. Nos vemos pronto.